muy agradecido con el Señor. Estamos en este momento porque el Eterno es el que siempre nos brinda la oportunidad. Dios es Dios de oportunidad, mi amado. Cordial saludo para todos los oyentes y para los que están en Facebook, YouTube e Instagram. Vamos al consejo de la palabra de Dios y les invito a leer carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 4, bajo el tema expiación. Leemos en nombre de Jesús. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, no puede quitar los pecados. Señor de los cielos, aquí estamos, Jesús, para ayudar. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Bien, mis amados, en teología sabemos que la expresión expiación es un término que cubre toda la obra sacrificadora y redentora de Cristo. El Antiguo Testamento, allí la palabra expiación se usa para traducir el término hebreo kafar, que significa cubrir, cubierta o cubiertas. Ahora, ¿qué hacían los sacrificios levíticos? Según las Escrituras, lo que hacían los sacrificios levíticos o del sistema mosaico era cubrir los pecados del oferente y darle así seguridad de perdón divino. Pero no era posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos pudieran quitar los pecados, según Hebreos capítulo 10, versículo 4. El israelita traía la ofrenda como una confesión de su pecado y como un reconocimiento que la paga de éste merecía la muerte. La muerte. Dios cubría o pasaba por alto, según Romanos capítulo 3, versículo 25. Luego, esa ofrenda, en anticipación del sacrificio de Cristo, apaciguaba la ira que Dios en su paciencia había pasado por alto. Ya lo vimos. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Oh! Pero ¿hasta dónde cubrían los sacrificios levíticos? ¿Hasta dónde? Las ofrendas levíticas podían cubrir los pecados de Israel hasta la cruz y en anticipación de la cruz. Pero no, escuchen bien por favor, no tenían el poder de quitarlos. Eso lo vemos en Hebreos 10, versículo 4. Estos son los pecados pasados, cubiertos temporalmente por las ofrendas levíticas, que Dios en su paciencia había pasado por alto. Escuche bien, por este acto de pasar por alto aquellos pecados, la justicia de Dios no fue vindicada, sino hasta que Jesucristo fue puesto como propiciación en la cruz. Mi amado, estrictamente hablando, fue en la cruz y no en las ofrendas levíticas que la expiación se efectuó, fue efectuada. Los sacrificios del Antiguo Testamento permitieron que Dios siguiera tratando con un pueblo culpable porque ellos eran un tipo de la cruz. Ahora, en cuanto al oferente,
Los sacrificios eran la consideración de que Él era digno de muerte y la expresión de su fe. ¿Para qué? Para Dios. Los sacrificios eran las sombras de la realidad que había de manifestarse en Cristo. Porque la ley, dice carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, oiga, eso era de continuo, no puede hacer perfectos a los que se acercan. Mi amado, solo Jesús, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 14. El versículo 10 reza: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, mi amado. Oh, no hubo necesidad de más ofrendas, de más sacrificio con la obra del Calvario, mi amado. Con esa obra se cierran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Hoy, además se pone término a aquella ley que decía: haciendo esto, vivirás. ¿Sabe por qué? Dice, porque la ley y los profetas eran, tiempo pasado, eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. O sea, el evangelio es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas capítulo 16, versículo 16. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 15 y 16. Oh, mi amado, se acaban los sacrificios por los pecados y se obtiene el perdón de ellos solamente por la expiación, por el sacrificio en el Calvario. Mi amado, no fue en vano la obra que Cristo hizo. Oh, hay que darle el valor que ella tiene. Con esa obra se selló para siempre. Ya no se apacigua la ira de Dios, sino que se obtiene el perdón de vuestros pecados. Os escribo a vosotros, hijitos, dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 12, porque vuestros pecados os han sido perdonados, no apaciguados. ¿Por qué? Por su nombre, por el nombre, la invocación del nombre de Jesús en el bautismo es la que tiene el poder, la autoridad para el perdón de los pecados. Qué bueno es haber estado juntos aprendiendo del Maestro Jesús, su servidor y amigo el hermano Pedro, desde un rinconcito de la costa norte de Colombia. Mi aprecio, los quiero mucho, un abrazo grande a la distancia. Mi amado, recuerde que estamos en sintonía de Radio Celestial. Transmite para ustedes Radio Celestial, la voz de Jesús a las naciones en Cali. Dimensión Estéreo en la ciudad de Cartagena, Cristiana Estéreo en San Andrés Isla, ETD es Tiempo de Dios en Cúcuta, Radio Visión Colombia en Bogotá, Radio Luz a las Naciones en el país del Salvador, la señal RCTV en Oxford, Inglaterra, para el Ministerio Radial TV Fuente de Vida, también para la estación de la Bendición de Dios Andina 96.5 FM Estéreo y Putlos Andes, para el programa Amanecer con Dios y cápsula femenina de Emisora Cielo en Cartagena y demás estaciones radiales
que no alcanzamos a mencionar, pero que muy gentilmente difunden este poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Al Facebook, YouTube e Instagram, cordial abrazo para todos. Llame usted al WhatsApp 321-668-6481 en Colombia. Si su estación radial está fuera de Colombia, marque el indicativo más 57 321 668 6481. Con un fuerte abrazo a la distancia, en nombre de Jesús.